Me gustaría comenzar, ya que percibo que el Espíritu me está guiando hacia esa dirección, hablando acerca del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento y luego acerca del bautismo del Espíritu Santo y cómo son temas relacionados. Pero la palabra de Dios sugiere una obra dual del Espíritu de Dios en aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Por causa de esta obra dual, por supuesto, Dios espera un desarrollo doble en sus hijos llenos del Espíritu Santo. Ahora, la palabra de Dios nos dice, usted recuerda, y a Jesús hablando en Juan, en el capítulo 14, versos 16 y 17, Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y luego en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el Espíritu Santo adentro en nosotros es, por supuesto, una experiencia definitiva. Y en el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Ahora usted recuerda esto, que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 22, y lo habíamos visto anoche, pero por beneficio de aquellos que no estaban con nosotros, queremos brevemente referirnos a estos versículos. Juan 20, 22 dice la Biblia, que Jesús, hablando con ellos, dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Verá, la Biblia también nos dice en Lucas capítulo 24, versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Verá, esto fue hecho antes del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y después de la resurrección. Que algo les fue transferido o traspasado, podríamos decirlo mejor. Fue puesto entre los discípulos cuando Jesús sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Es algo obvio. Y también aquellos dos que estaban en el camino de Maús, dice que les abrió el entendimiento, los ojos para que comprendieran las Escrituras. Ahora, hasta ese momento eran un grupo que estaba confundido, que tenía de pronto temores, pero después de encontrarse con el Cristo resucitado, su condición fue cambiada. Incluso antes del día de Pentecostés, la palabra nos dice que estaban continuamente en el templo, alabando, bendiciendo a Dios. En Lucas, en el capítulo 24, verso 52, dice que después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Y todas esas cosas sucedieron por el Espíritu de Cristo que ahora estaba habitando adentro de ellos. Por supuesto, en adición a esta bendición, en Lucas 24, 49, el Señor les pide que no se vayan de Jerusalén, sino que esperen hasta que sean investidos de poder. Y podemos ver que hay una obra dual del Espíritu de Dios en la vida del creyente, o debería haberla. Y esta es la primera, es el nuevo nacimiento. La conversión, como la llamamos en algunas ocasiones, el nacer de nuevo. El recibir la remisión de nuestros pecados, el recibir la vida eterna, o simplemente el recibir a Cristo como Señor y Salvador. Sin embargo, hay una experiencia llamada el ser investido de poder. Y Jesús no dijo, quédense aquí en Jerusalén hasta que se conviertan. Él no dijo esto. Él no dijo, quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que nazcan de nuevo. Sino que Él dijo, hasta que sean investidos de poder de lo alto. Como Lucas lo dice en Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, cuando haya venido sobre vosotros. Alabado sea Dios. No dijo adentro de vosotros, sino sobre vosotros. Y es bastante significativo que nosotros tengamos dos grupos de 9 en conexión con las obras del Espíritu. Y vamos a hablar acerca de esto más en detalle más adelante, pero quiero hacer la observación desde ahora. En el primer grupo, que es mencionado en Gálatas en el capítulo 5, versículos 22 y 23,
como las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu, podría también llamarse el resultado de la obra interior del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero también hay otro grupo de 9, y lo encontramos en 1 Corintios, en el capítulo 12, los versículos 7 al 11. Se nos enseña acerca de las manifestaciones del Espíritu, que es dada a cada hombre. Y allí también encontramos un grupo de 9. Observe cómo dice en 1 Corintios 12, versículos 7 al 11. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe, o como dice la versión amplificada, la fe especial por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces de esto podemos fácilmente concluir que tener al Espíritu habitando en nosotros es para dar fruto, y el derramamiento del Espíritu sobre nosotros es para el servicio. Alabado sea Dios. ¿Puedes decir amén? Ahora vemos. Quiero que me acompañe por un momento a una escritura que ya habíamos visto anoche. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, nosotros tenemos 2 referencias que se hacen con respecto al Espíritu Santo. Uno lo encontramos con la mujer en el pozo de Samaria, que Jesús le dice en Juan, en el capítulo 4, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y ahí está hablando acerca de nacer de nuevo y tener la vida eterna o la vida que perdura para siempre. Estará en él una fuente de agua. Pero en el capítulo 7, en el versículo 38 del Evangelio de Juan, Juan 7:38, encontramos la promesa que dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de sus entrañas, de su ser más interno, correrán ríos de agua viva. Y esto dijo el Espíritu. Entonces la primera referencia parece que indica una obra interior, una fuente de agua que viene de usted, es algo que hay en el interior y que beneficia a aquel que ha sido llenado de esta agua. Pero la segunda referencia provee también bendición para otros. Y viene después del bautismo del Espíritu Santo, cuando el Espíritu viene sobre el creyente. Entonces aquí en Juan, en el capítulo 14, verso 16, el Señor Jesús estaba prometiendo otro consolador, implicando que Él era su consolador y que iba a ser quitado, pero que vendría otro que iba a ser enviado. Recuerda que Él dijo, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Ahora, desde que Jesús de Nazaret no puede estar dentro de ellos, y en el verso siguiente les dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, Jesús de Nazaret no podía estar físicamente dentro de ellos. Verá, Jesús de Nazaret, con un cuerpo resucitado de carne y hueso, un cuerpo que se podía sentir y que se podía ver. Recuerda, anoche leímos una escritura cuando Pedro estaba predicando en la casa de Cornelio y habló acerca de lo que sucedió después de la resurrección y dijo, nosotros comimos con él. Comimos y bebimos con él, tuvimos una cena. Entonces, con ese cuerpo físico, que no es carne y sangre, sino carne y hueso, porque después de su resurrección, cuando apareció en una ocasión a sus discípulos, ellos pensaron que era un espíritu y él dijo, no, tocad, ved, palpad, porque un espíritu no tiene carne y hueso. Entonces Jesús de Nazaret, con ese cuerpo de carne y hueso, ascendió a los cielos y ellos lo vieron cuando él estaba ascendiendo, cuando se fue. Y está sentado, nos dice la Biblia, a la diestra del Padre. Gloria a Dios. Entonces él no podía físicamente estar dentro de ellos. Pero gracias sean dadas a Dios que Él envió al Espíritu Santo. Y así podía estar dentro de ellos.
Tal vez usted recuerde que nos referimos, y estoy tratando de refrescar la memoria de aquellos que estuvieron con nosotros y poner al día a los que de pronto no estuvieron. Tal vez alguno de los estudiantes no estuvo con nosotros anoche. Oh, Dios, Dios. Estaba mucha más gente anoche que en esta mañana. Yo veo ahí algunas sillas vacías que no estaban así anoche. Bueno, en Ezequiel, en el capítulo 36, y voy a tratar de verlo rápidamente, no voy a profundizar mucho porque no tenemos tiempo, pero en Ezequiel 36, recuerda que Ezequiel profetizó, que Dios, por medio de Ezequiel, dijo, podríamos decirlo así. Verso 25 en adelante, y dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y ahora note esto: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ahora, por supuesto, nosotros sabemos que Ezequiel continúa diciendo que Israel habitaría en la tierra que Dios le dio a sus padres, y ellos serían su pueblo y Dios sería su Dios. Y claramente esto habla acerca de una bendición que está reservada para los judíos, y no queremos interpretarla de ninguna otra forma diferente. Sin embargo, también hay una aplicación práctica para nosotros los santos o la iglesia hoy en día. Recuerdan Hebreos, y no voy a tomarme el tiempo para leerlo, pero en Hebreos en el capítulo 8, versículo 10, y Hebreos capítulo 10, en el versículo 16, nos muestra que también pertenece a la iglesia, eso nos enseña. Pero hay tres cosas que hay incluidas allí en esta promesa de Ezequiel. La primera es que vamos a ser limpiados con agua limpia. O lo podríamos llamar también el lavamiento de la regeneración, que es mencionado en el capítulo 3 de la carta que Pablo le escribió a Tito. ¿Recuerda? En Tito, capítulo 3, versículo 5. Y no voy a tomarme el tiempo para leerlo, si no estuvo, simplemente escríbalo y lo puede ver, y lo vamos a hablar más adelante. Pero también Jesús dijo algo en Juan, en el capítulo 15, versículo 3. Él dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora, si usted conecta esto con lo que Pablo dice allí en Efesios, en el capítulo 5, versículo 26, recuerda lo que dijo en Juan 15, 3, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Conéctelo con Efesios 5, 26, donde Pablo dice que Cristo purifica o lava a la iglesia por el lavamiento del agua por la palabra. Entonces aprendemos que aquel que se somete a la palabra de Dios para salvación, puede decirse que él fue lavado cuando le fue esparcido o rociada el agua limpia de la palabra. Aleluya. Ahora este versículo también, allí en Tito, capítulo 3, verso 5, dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Así lo decimos, gloria a Dios. Entonces, no solamente somos nacidos de nuevo, sino que ese lavamiento de pecados, y alguien puede decir: ay, pero yo pensé que eso venía por la sangre. Pero recuerde esto, que usted no sabría acerca de la sangre si usted no tuviera la palabra. ¿Es cierto o no? Es por causa de la palabra que usted conoce la sangre y la puede aplicar. Es la palabra de Dios que nos cuenta acerca de cómo Él nos limpia de todo pecado con su preciosa sangre. Amén. Entonces podemos entender y ver el lavamiento del agua por la palabra. Aleluya. Y necesitamos darnos cuenta que, por supuesto, ese lavamiento de pecados viene por medio de la sangre, pero es a través de la palabra que lo entendemos. Y cuando esto sucede, Dios inmediatamente hace una obra de regeneración. Y necesitamos entender que Dios también, y voy a mostrarle un poco más adelante esto, que Dios también quiere que nosotros no solamente seamos regenerados, nacidos de nuevo, sino que seamos santificados. Aleluya. ¿Me está escuchando? Ahora, esto es posible cuando uno permanece en la palabra, y ella se convierte en el agua con el cual el creyente es esparcido, rociado, y de esa manera se mantiene limpio.
que pueda caminar de una forma aceptable, en acuerdo con el Santo, que gracias a Dios con tanta misericordia nos ha salvado. Ahora, la segunda cosa en la promesa de Ezequiel es, todavía no se ha acabado la clase, ¿no? En Ezequiel, la segunda parte de la promesa es que la naturaleza espiritual es cambiada, que vamos a recibir un nuevo corazón y un nuevo espíritu, dijo el Señor. Yo les daré, dijo el Señor. Por naturaleza, más o menos, el hombre es egoísta. Es descrito como un corazón de piedra. Pero cuando Dios cambia al creyente, ese corazón de piedra se hace un corazón de carne. Y ahora tiene compasión con las otras personas alrededor. Ahora Dios también ofrece poner su espíritu en nosotros. Alabado sea Dios. Bueno, por supuesto, cuando eso sucede, Él dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos. Alabado sea el Señor, aleluya. En otras palabras, el Espíritu Santo va a hacer lo que Jesús dijo, nos va a guiar a toda la verdad, aleluya. Entonces Jesús debía tener esto en su mente. Esa profecía del Antiguo Testamento, lo que ella declara, cuando Él prometió este Consolador y dijo, Él estará en ustedes. Él va a estar en ustedes. Y me gustaría decirlo nuevamente, que Juan hace referencia a esa misma experiencia. En el capítulo 20, Juan capítulo 20, cuando dice en el versículo 22 que Jesús sopló sobre ellos diciendo, recibid el Espíritu Santo. Y hay algo que usted necesita ver claramente, porque en las mayorías de enseñanzas que vemos en la iglesia y en muchas ocasiones nosotros como ministros jóvenes recibimos algo que escuchamos de alguien y lo repetimos como si fuera cualquier cosa y debemos ser cuidadosos con esto. Muchos dicen, la iglesia comenzó en Pentecostés o en Hechos 2, pero la iglesia no comenzó en Hechos 2. ¿Me está escuchando? La iglesia comienza ahí. En Juan 20, cuando Él sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Recibieron o no recibieron el Espíritu Santo? ¿Puede verlo? Entonces, evidentemente algo fue hecho, se logró cuando Jesús sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Porque ellos fueron transformados, como dije, de estar confundidos y de pronto dubitativos, en convertirse en hombres y mujeres, conforme a lo que dice Lucas, con gran gozo, y que estaban continuamente en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Ahora, otra manera de referirse a la habitación del Espíritu o tenerlo en el interior es utilizando la expresión, el Espíritu de adopción. ¿Recuerda que Pablo hablaba acerca de esto? Ahora, en Gálatas, en el capítulo 4, y me gustaría que fuéramos ahí brevemente, en ocasiones simplemente citamos estos versos, pero los pasamos por encima muy rápido, y una razón es porque ya los habíamos visto de pronto anoche, y por eso queremos solamente hacer un resumen rápidamente, pero quiero que me acompañe a Gálatas al capítulo 4, y vamos a leer los versículos 4 al 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Ahora recuerde lo que Jesús dijo. Él estará en ustedes. Aleluya. Él envió el Espíritu de su Hijo. Está hablando acerca del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. ¿Me está escuchando? Ahora bien, para aquellos que tenemos al Espíritu Santo en el interior, que tienen al Espíritu viviendo dentro de ellos, recuerde también que Él dice allí,
en Romanos, en el capítulo 8, y si quiere venir brevemente, acompáñeme allí. Recuerde que él dijo esto. En el versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Está hablando acerca de ser hijos de Dios, ¿no es así? En Gálatas estaba hablando de ser hijos de Dios. Aquí está hablando del nuevo nacimiento, no el bautismo del Espíritu Santo, sino del nuevo nacimiento. El Espíritu Santo está en nuestros espíritus, dando testimonio a nuestros espíritus de que nosotros somos los hijos de Dios. Alabado sea Dios. Entonces, para aquellos que son habitados por el Espíritu, hay tres cosas que deben ser tenidas en cuenta. Número uno, una constante renovación del Espíritu es necesaria. Número dos, es importante caminar en el Espíritu para que Él nos pueda mantener informados de la manera en la que Dios quiere que vivamos. Y número tres, debemos aprender el caminar del Espíritu para que podamos seguir a Dios en todas las circunstancias que vienen en nuestro diario caminar con Él. Ahora me gustaría que miráramos estas. La primera de ellas, el ser renovado en el Espíritu. Para podernos beneficiar de la habitación del Espíritu en nosotros, de tener el Espíritu adentro, uno debe tener renovaciones de sus impulsos o estímulos. Ahora recuerde, y puede ir conmigo, a Efesios al capítulo 1, versículo 13, si es tan amable. En Efesios, en el capítulo 1, versículo 13, recuerde. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, en él, está hablando acerca de Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, note que está hablando acerca de salvación. Está hablando de la palabra de verdad, la palabra de Dios. En él, habiendo también vosotros oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y no está hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo, sino del nuevo nacimiento. Bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué es eso? Acerca del Espíritu Santo de la promesa, lo que Jesús prometió. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Alabado sea Dios. Al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En otras palabras, lo que está diciéndoles es que ellos fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa cuando confesaron y pusieron su fe en el Señor para salvación. Ahora usted nota que cuando continúa allí, en esta carta que escribe a la iglesia de Éfeso, y sabemos que no estaban divididas en versículos y capítulos, él simplemente les escribió una epístola, y él continúa diciéndoles a ellos, antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahí en el capítulo 5, en el versículo 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, nuestro problema es que Pablo está escribiendo a personas que son nacidas de nuevo y bautizadas en el Espíritu Santo. Y verá, era como lo normal para ellos en ese entonces. Hubiera sido una excepción si alguien no tuviera el bautismo del Espíritu Santo. O podríamos decirlo, y como la Biblia también lo dice, no solamente dentro de ellos, sino sobre ellos. Y lo que nos sucede a nosotros en muchas ocasiones es
que la gente toma las escrituras fuera de su contexto e infieren o llegan a la conclusión de que ya tenemos, y si usted es cristiano ya automáticamente tiene al Espíritu. Pero verá, ese no es el caso. Entonces Pablo no solamente está hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo también dentro de usted. Y como lo dije, el Espíritu Santo está en usted si usted ha nacido de nuevo. Pero una cosa que tal vez no dejamos claras, o que tal vez yo no lo he dejado claro o no lo tenía claro al comienzo como pentecostal, es que a veces la gente cree que no tienen el Espíritu Santo hasta que usted es bautizado con el Espíritu Santo. Pero verá, tiene que haber una obra del Espíritu de Dios en el nuevo nacimiento, porque es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, que trae convicción al pecador cuando la palabra de Dios es predicada. Yo he estado en servicios donde la palabra está siendo predicada y la atmósfera es como que está cargada del Espíritu Santo. Y uno, si tuviera un cuchillo y pudiera, cortaría como un pedazo del Espíritu y se lo podría llevar a casa. Era el Espíritu de Dios allí, a través de la palabra de Dios. Ahora, el Espíritu de Dios no hubiera podido traer convicción, porque usted entiende que el Espíritu y la palabra están en acuerdo, y el Espíritu no hubiera podido traer convicción a menos de que la palabra fuera predicada. Y cuando la palabra es predicada, el Espíritu de convicción está allí. ¿No es así? Y las personas además tienen una voluntad propia. La gente no está obligada a. Usted nunca ve en la Biblia que el Espíritu Santo fuerza o obliga a las personas a hacer algo. Vemos que el Espíritu Santo dirige o que el Espíritu Santo nos guía. Amén. El Espíritu Santo va a darle un impulso santo, pero no lo va a empezar a empujar. Es el diablo y sus demonios los que fuerzan a las personas, los obligan. Entonces las personas pueden responder y deberían responder a la guianza del Espíritu de Dios. Y estoy hablando también de los pecadores. Cuando ellos vienen al altar, hemos visto que nacen de nuevo. Ese mismo Espíritu que estaba allí a través de la palabra de Dios trayendo convicción, ahora, por causa que han recibido a Cristo como Salvador y le han reconocido como Señor, viene a ser morada en ellos. Y a través de la palabra de Dios, por la palabra de Dios, recrea sus espíritus. ¿Ve? Eso es lo que Dios dice. A través de la profecía de Ezequiel, esparciré agua limpia sobre ellos. No por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por causa de sus misericordias, por el agua de la regeneración, el lavamiento del Espíritu Santo. Aleluya. Y Él recrea nuestros espíritus. Y es allí que llegamos a ser una nueva persona, una nueva criatura en Cristo Jesús. Y Él imparte la vida eterna, su naturaleza, la vida de Dios en nuestro espíritu. Y da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Me está escuchando ahora? Y de esta manera, necesitamos tener presente que Él desea también que seamos bautizados del Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu en el interior es una experiencia real. Yo recuerdo cuando nací de nuevo. Ahora, si hubiéramos sido enseñados de forma correcta o hubiéramos conocido la Escritura de la manera correcta, yo creo que más fácilmente hubiera podido recibir inmediatamente. Y aprendemos por experiencia y creo que cuando la gente nace nuevo es la mejor oportunidad para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, ¿sabe? Vino a ser morada en mi interior. Yo sé exactamente cuándo vino a estar en mí. Cuando hizo una obra en mi interior. Sentí como si hubieran quitado 2 toneladas de mi pecho. Porque el hombre en el interior, que estaba cargado con el pecado, con la culpa de las malas acciones, verá, se hizo una nueva persona en Cristo. Gloria a Dios. Y en el interior, y esta es una de las razones por las cuales ya no estuve nunca más preocupado. Cuando me reunía con todo tipo de personas de diferentes denominaciones religiosas diciendo, si no perteneces a nuestra iglesia, no eres parte de la familia. Pero yo ya era parte de la familia antes de enterarme que tenían una iglesia. Gloria a Dios. Y algunos decían, tienes que hacer esto. Pero yo sabía cuándo sucedía. Mi naturaleza espiritual fue cambiada inmediatamente, mi naturaleza fue transformada.
Y en el interior, inmediatamente, las cosas que antes amaba, ahora las odiaba, y las que odiaba, ahora las amaba. Alabado sea Dios. Verá, uno de los primeros frutos del Espíritu recreado, el nuevo, es amor. El fruto del Espíritu es amor. Y hemos pasado de muerte a vida y lo sabemos porque amamos. ¿Me está escuchando? Esa es la forma en la que uno sabe que ha sido salvo. Alabado sea Dios. Entonces yo sé exactamente cuándo sucedió. Y no solamente el Espíritu Santo vino a ser morada dentro de mí primero, porque Él lo hizo y sé exactamente cuándo sucedió. Y supe aquí en el interior porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, sino que el Espíritu también vino sobre mí. Todo mi ser físico, así como mi espíritu, parecía como que estuviera inmerso. Bautizado quiere decir estar inmerso en el Espíritu Santo. Y varios años después, cuando ya estaba orando en lenguas, me di cuenta que si me hubieran enseñado o si hubiera sabido, hubiera podido orar en lenguas desde el comienzo. Amén. Hubiera podido orar en lenguas desde ese entonces, pero yo no sabía que se suponía que uno podía hacerlo. Entonces verá, yo no tenía la plenitud de esta experiencia, aunque estaba allí en parte. No tenía el desatar del Espíritu, por así decirlo. Hasta que tal vez 4 años más adelante, de 3 a 4 años casi, más adelante, sucedió. Amén, ¿me está escuchando? Alabado sea su santo nombre. Ahora bien, yo quiero que note esto en conexión con lo que estaba hablando. Pablo, en estas escrituras que estaba leyendo, él hace referencia no solo al Espíritu adentro, sino también a que estas personas habían sido bautizadas en el Espíritu Santo. Y quiero que note que en conexión con el Espíritu Santo adentro, sean llenos del Espíritu, quiero que note que también habían cánticos, melodías, himnos, que había gozo y acción de gracias. Quiero que note que después de que Jesús sopló sobre los discípulos, diciendo recibid al Espíritu Santo, ellos regresaron con gran gozo a Jerusalén y estaban continuamente en el templo quejándose y murmurando. No. Estaban continuamente en el templo alabando, aleluya, y bendiciendo a Dios. Alabado sea el Señor. ¿Me está escuchando? Ahora, necesitamos mantener ese espíritu de adoración. Necesitamos mantener también ese mismo espíritu de gozo. Recuerda también allí en Gálatas, en el capítulo 5, que uno de los frutos del espíritu es gozo. ¿No es así? Necesitamos también ese espíritu ferviente. Porque verá, no solamente hace algo para nosotros, sino también va a atraer a los incrédulos. Va a hacer que ellos deseen tener una experiencia igual. Y aquí hay algo que muchas personas no han podido entender exactamente en el mundo cristiano. Porque no dividen correctamente la palabra de verdad. En ocasiones usted va a ver un espíritu de gozo, una influencia de ese espíritu de adoración o de fervor en algunas personas que no han sido bautizadas con el Espíritu Santo. En ocasiones usted va a ver el fruto, porque gozo es un fruto, ¿cierto? Y usted va a ver el fruto del amor. Yo he visto amor y es algo que de hecho me llamó la atención, que pude ver cuando estaba con los pentecostales. Pero muchas cosas que de pronto algunas personas dijeron, y podía verlo claramente, que también incluso en otros cristianos que no tenían el bautismo del Espíritu Santo o no oraban en otras lenguas, y aún así el fruto del amor se veía más pronunciado, una mayor manifestación en ellos que en estos otros que oraban en lenguas. Verá, el amor no es un fruto o viene por causa del bautismo del Espíritu Santo. No, el amor es un fruto del Espíritu recreado, la nueva creación en nosotros por el Espíritu en el interior. Recuerda que Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son las ramas. ¿Dónde va el fruto? Por la rama se da el fruto. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Juan capítulo 15, versículo 1. Entonces yo podía ver, y lo he visto en otras ocasiones,
verá que el fruto crece, y recuérdelo, verá, los cristianos bebés pueden nacer de nuevo y tienen el potencial para dar frutos, sí, está ahí, pero necesita desarrollarse y crecer. Y los bebés cristianos pueden ser bautizados también con el Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo es para poder, y pueden tener el poder en sus vidas. Pero aún así el fruto no se ha desarrollado como debería tener, y tal vez algunos cristianos que lleven mayor tiempo tienen un fruto más pronunciado, más maduro, entonces uno puede crecer en amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y necesitamos aprender a permitir que ese amor nos domine. Eso es caminar también en el Espíritu, caminar en amor. Ahora también debemos darnos cuenta que el haber recibido la experiencia inicial, y damos gracias a Dios por el nuevo nacimiento, no es lo único, sino que deben haber unas constantes renovaciones del Espíritu. Ahora, cualquier creyente inteligente sabe y entiende que uno no recibe todo en el momento en el que se convierte. Y si nosotros hemos recibido el Espíritu adentro a través de la palabra de Dios, por el Espíritu que vino a morar en nosotros, sería lógico también asumir que más puede venir por la misma fuente. Ahora, recuerda que Pablo decía allí en 2 Corintios capítulo 4, verso 16, que aunque este hombre exterior se va desgastando, pereciendo, decayendo, aún así el interior, no obstante, se renueva de día en día, renovándose, día en día. Ahora, cuando usted conecta eso con Efesios capítulo 3, verso 16, y note lo que Pablo dice mientras él está orando por la iglesia en Éfeso. Y recuerde que eran personas que habían nacido de nuevo y además habían sido bautizados por el Espíritu Santo, y aún así él está orando por ellos y orándole al Padre dice que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Aleluya. Alabado sea Dios. Ahora bien, la renovación, por tanto, del Espíritu es esencial absolutamente. ¿Cómo vamos a obtenerlo? A través de una vida diaria y consistente de caminar con Dios, a través de tener comunión con Él, a través de la palabra y en oración. Ahora, recuerda esto. Recuerda ese texto, nuevamente en el Antiguo Testamento, en Isaías, en el capítulo 40, que aquellos que esperan en el Señor, y nuevamente encontramos esa palabra, renovarán. Ellos renovarán sus fuerzas. Renovarán sus fuerzas. Y más adelante vamos a volver a hablar acerca de esto.